Muy buenos días, mis queridos hermanos. Doy gracias al Señor por tan grande privilegio que el Señor me ha dado para estar parada en este lugar. No soy merecedora de tan privilegio tan grande de poder compartir desde mi ciudad, Pucón, el poder compartir un retiro con mis queridos hermanos de Santiago. Mi querida hermana Gisela, diácono, mi querido diácono Rodrigo, Joana de Concepción, mi hermano José y mi hermana Eloísa. Yo estoy muy agradecida con el Señor por poder tenerlos acá y tener el privilegio que el Padre me ha dado de poder tenerlos aquí. Mi nombre es Ana María y doy gracias al Señor por poder compartir y ser parte de esta iglesia Berea de Santiago de Chile. Hoy es un día muy especial para todos como iglesia, el poder tener nuestro retiro 2024. Agradecida del Señor de poder compartir la palabra con cada uno de ustedes y que sea recibida con un corazón abierto para que el Señor obre en nuestras vidas. Doy gracias por permitirme compartir la palabra, que su Santo Espíritu me ayude y guíe todo en mí y tome el control de mi persona y de mi boca. Le mando muchos cariños también a los hermanos que quedaron en Santiago, los hermanos que nos siguen en las redes, el pastor Nicolás, todos los hermanos, el pastor Andrés, las diaconisas de Iglesia Berea de España, Argentina, de Italia, de todas partes donde está Iglesia Berea predicando la sana doctrina. Gracias doy por permitirme al Señor estar parada. No soy digna ni merecedora de estar parada aquí. El Señor, por su bendita misericordia, me ha puesto acá. Y que se haga la voluntad de Él y no la mía. Amén. En todo, tome control su Espíritu Santo en mí. Amén. Vamos a compartir un pasaje de la Escritura que nos permite meditar y trata del Evangelio de Lucas, capítulo 17, del 1 al 4. Los invito, hermano, a abrir su Biblia y que nos pongamos de pie y podamos estudiar la palabra. La palabra del Señor dice así, en Lucas 17, versículo del 1 al 4. ¿Estamos listos, hermanos? Me dicen amén. Amén. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no venga tropiezo, mas ay de aquel por qué vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiera, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Bendita sea la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar, hermano, para que el Señor tome el control de mi cuerpo, de mi boca, de todo mi ser, y que el Espíritu Santo sea el que esté hablando y no yo. Amén. Padre Santo, amén, te doy la honra y la gloria a ti, Señor. No soy digna de poder hablar tu palabra. Padre mío, fluye tú en mi persona, que tu Espíritu vaya moviéndose en mí, Señor. Que seas tú, Padre mío, hablando por intermedio de esta boca. Úsame, Señor, soy tu vasija. Te entrego todo, Señor, para que tú obres
hoy y que recibamos con un corazón, porque es con un corazón sensible y abierto a recibir tu palabra. Esta palabra primero fue para mí, el perdón, Padre Santo. Vamos a hablar en este día del perdón. Amén, Señor. Este es un tema de gran importancia para nosotros. Habla de las relaciones de las personas y todos nos relacionamos con otros. Todos tenemos que tener relaciones porque en nuestros hogares tenemos padres, hijos, hermanos. Nosotros en nuestra iglesia también les compartimos. Y cometemos a veces errores. Y yo los voy a invitar a leer aquí leemos en Lucas 17, el 1 al 4 dice, recién el pasaje que leímos dice así, las Escrituras, Él estaba enseñando a los hermanos en la fe. Es un pasaje hermoso donde el Señor Jesucristo está hablando de la necesidad del perdón. Perdonándonos unos a otros, porque es importante esto. ¿Por qué es importante el perdonarnos? Porque todos unos con otros debemos ser perdonados. Personas evidentes que no vivimos solos, no estamos solos. Aún entre los que nos aman, hay a quienes respetamos, aún así a veces surgen conflictos. Porque si estamos, siempre va a haber un conflicto. Siempre vamos a tener alguna dificultad en nuestros hogares, en nuestras iglesias, con nuestros hermanos, pero debemos saber también reconocerlo y perdonar, ¿cierto? Los conflictos son imposibles. ¿Y por qué no vivimos solos? ¿Por qué vivimos con otras personas? Cuando convivimos con otros, los roces se producen. Aunque no queramos, a veces se malinterpretan. Se malinterpretan. Miradas, muchas veces son las miradas, muchas veces son los gestos. O una palabra que podamos decir y es mal interpretada. O una actitud en alguien y eso nos molesta, aunque la mayoría de las cosas son malos entendidos. También hay veces que actuamos mal. Tenemos que reconocer, es decir, si somos sinceros para con nosotros mismos, si somos sinceros con nosotros mismos, reconoceremos que muchas veces hacemos cosas que no deberíamos hacer. Y al hacerlo, perjudicamos a otras personas que nos rodean. A veces decimos cosas que no están bien y cuando lo decimos dañamos. A veces son otros los que nos dañan a nosotros. Muchas veces somos nosotros los que dañamos, muchas veces nos dañan a nosotros. Pero el relacionarnos con otros es convivir. Convivir, porque el Señor nos manda a convivir como hermanos, ¿cierto? Como familia, como cuerpo. Tenemos que amarnos, tenemos que relacionarnos unos con otros, el convivir unos con otros. Que no sea imposible no tener, no hay imposible, o sea, no podemos no tener conflicto. Siempre va a haber conflictos. Ahora, lo importante no es el conflicto en sí. Lo importante es cómo reaccionamos nosotros a ese conflicto. A veces vienen a nuestras vidas para ayudarnos a madurar. Yo, como les digo, esta palabra a mí primero trabajó en mí. Y a veces tenemos conflictos, dificultades, pero eso es para que nosotros vayamos madurando. El Señor nos va moldeando
moldeando con su palabra, nos va con un hermano cuando nos corrige, cuando nos dice. Nosotros debemos ver cómo recibimos todo eso para corregirnos, porque tenemos que corregirnos delante del Señor, ¿cierto? Tenemos que ir avanzando porque no vamos a ir retrocediendo, tenemos que ir avanzando, a crecer, a madurar, a crecer. En realidad los conflictos no son importantes, lo importante es cómo reacciono yo. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante un conflicto, ante una palabra, ante un gesto, ante una mirada? ¿Cómo reacciono yo? ¿Reacciono mal? ¿Reacciono? ¿Qué es lo que me molesta? ¿Qué me molestó? Entonces ahí tenemos que ver qué es lo que pasa aquí. Yo ante el conflicto, ¿cómo actúo yo? ¿Qué decisiones tomo cuando alguien me ofende? ¿Cómo reacciono ante una ofensa? O cuando yo ofendo al otro, ¿cómo reacciono yo? ¿Estoy actuando bien? ¿O estoy actuando no conforme a la voluntad del Padre? ¿No conforme a la palabra que nos exhorta el Señor? ¿Cómo nos exhorta con la palabra? O veo algo que no me gusta cuando alguien dice algo que no me parece bien. ¿Cómo actúo? ¿Qué hago? ¿O actúo de manera que me ofende? ¿Tengo cuidado con mis palabras, con lo que sale de mi boca? ¿O con mi forma de actuar? Para no hacer tropezar a nadie. Esto es importante, dice la palabra de Dios en Eclesiastés. Busquemos el versículo de Eclesiastés, hermano. 7:20. Cuando lo tenga me dice amén. La palabra del Señor es maravillosa, como nos exhorta esta mañana, empezando por la hermana Giovanna, y ahora nos está hablando de nuevo, ¿cierto? La palabra del Señor dice así, en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo, dice, en la tierra que haga el bien y nunca peque. Mire cómo aquí nos exhorta el Señor. Ciertamente no hay hombre justo que no peque. O sea, no hay ninguno que podamos decir, no he pecado, no he cometido error. No hay ninguno. Porque la palabra nos está diciendo, ¿cierto? La palabra nos está exhortando esta mañana. Todos hemos cometido errores. De alguna u otra forma cometemos errores. Ustedes también en alguna ocasión han ofendido alguna vez a alguna persona. Es imposible que no haya un tropiezo, sino cómo actuamos a ese tropiezo. Nos vamos a Santiago 3, del 1 al 5. ¿Qué nos dice la palabra? En Santiago 3, del 1 al 5. Aquí nos habla de la lengua. La palabra del Señor se lee así. Hermanos míos, dice, no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que los gobierna quiera. Amén. Perdón, era del 1 al 5, me faltó el 5.
Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Amén, Señor. Ay, Padre Santo. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es nuestra actitud, hermano, frente a los tropiezos que a veces tenemos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo reaccionamos de repente a estos tropiezos? ¿Reaccionamos bien? ¿Reaccionamos mal? ¿Cómo lo hacemos? ¿Frenamos de repente nuestra lengua, como nos dice la palabra? ¿Cuál es nuestra actitud? 2, dice, tratas de evitar los tropiezos, no seas tropiezo para nadie. Jesús nos dice en Lucas capítulo 17, que era el texto base que estábamos leyendo, ¿cierto? Aquí, que hay castigo, dice, para a quien haga tropezar a otros. Es una advertencia. Otros pasajes dicen, vámonos a Hebreo 10:31. ¿Qué nos dice Hebreo 31? ¿Cómo nos exhorta aquí la palabra? La palabra nos dice, ¿la tiene, hermano? Amén. Amén. La palabra nos dice en Hebreo 10:31, horrenda cosa, dice, es caer en manos del Dios vivo. ¿Se da cuenta cómo el Señor nos habla? Horrenda cosa. Yo no quiero caer en manos de Dios. No, mi Dios, no. Entonces, por eso le digo, primero es para nosotros esta palabra. Primero es para mí. Para mí, cómo trabajó el Señor con esto. Y nos vamos a Hechos 9, del 4 al 6. ¿Qué nos dice el Señor aquí en Hechos 9, 4 al 6? Dice la palabra del Señor. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir a los cristianos es perseguir. ¿A quién perseguimos si perseguimos a los cristianos? Al Señor, ¿cierto? Perseguimos al Señor. Todo aquel que hace tropezar a otro saldrá dañado. La palabra del Señor nos dice que debemos evitar dañar o ser tropiezo para alguien. Y nos vamos al Salmo 34, 11, hermano. ¿Qué nos dice el Salmo 34, 11? La palabra nos dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. En este pasaje nos enseña a no caer. Y para no hacer caer a otros, si quieres ser de larga vida, no hables mal, no pronuncies palabras deshonestas, no ofendas a nadie. Con tu lengua guarda tus labios de hablar mentira y engaño. Apártate del mal, haz el bien. Para hacer bien te tienes que apartar del mal. Porque si no nos apartamos del mal, seguimos haciendo mal. Entonces, ¿qué nos dice? La palabra ahí nos exhorta, nosotros debemos apartarnos y tener temor al Señor, ¿cierto? Ay, buscar la paz y síguela. Dios nos indica por dónde debemos andar. Si nosotros nos vamos a la palabra, el Señor nos indica el camino por donde debemos seguir. Perdonad porque es necesario para que todo funcione. El perdón es fundamental si queremos que todo esté bien en nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a perdonar o a pedir perdón?
Si hemos actuado mal, aún a los que amamos, le hacemos más daño. Y cuando hacemos daño, debemos estar dispuestos a reconocer. Y si alguno se hizo daño, te hizo daño y te pide perdón, ¿qué debemos hacer? ¿Qué decía la palabra? Perdona. Debes estar dispuesto a perdonar si se arrepiente. Mira aquí, si es que se arrepiente. Que vamos avanzando, si no se arrepiente la persona que nos dañó, ¿qué debemos hacer? No tienes por qué perdonar. Si la persona no se arrepiente, no podemos perdonarlo. ¿Y qué debemos hacer en esta situación? Lo llevamos ¿a dónde? En manos de Dios. Lo llevamos a la mano de Dios. Tampoco debemos guardar rencor con esas personas, porque el rencor te hace daño. ¿A quién hace daño el rencor si no nos piden perdón? Han cometido errores, nos han faltado. ¿A quién le hacen daño? ¿Quién se hace daño si guardamos rencor? Nosotros mismos, hermanos, nos hacemos daño al no perdonar. Nos hace daño. Si alguien te ha hecho mal y no se arrepiente, digámosle al Señor, Señor, encárgate de esa persona, enséñale que tiene que arrepentirse, humillarse, reconocer que ha actuado mal. ¿A dónde debemos acudir entonces? Al Señor. Debemos acudir al Señor. Señor, aquí no exhorta. Debemos a Él entregarle nuestra causa, ¿cierto? ¿Y quién va a hacer justicia? El Señor. Y nosotros no guardar rencor al hermano, a la persona que nos dañó. Ahora, si nosotros hemos cometido error, nosotros debemos ir y pedir perdón. Y humillarnos ante el Señor y porque hemos ofendido a nuestro Padre. A Él lo hemos ofendido. Muchas veces, muchos viven con resentimiento, amargura por lo que le hicieron. O por algo que le dijo alguien o hizo. Y esa amargura y eso le roba. ¿Qué nos roba? Si nosotros llevamos amargura, la paz. Muy bien, hermano Rodrigo. Nos roba la paz, nos roba la alegría, que esa la tenemos con nuestro Padre. Nos roba todo. Nos roba la tranquilidad. No nos deja ser felices. No nos deja ser felices. No hay por qué vivir amargado. No debemos vivir amargados, con rencor por el daño que nos hicieron. Debemos soltar, ¿cierto? Debemos soltar, entregarle a la justicia de nuestro Padre, entregarle a Él. Entiende que si alguien te hizo daño y guardas rencor, tú le haces daño. Tú te haces daño. El rencor es un veneno, no es bueno. Échalo fuera de ti. Tenemos que echarlo fuera. Si no perdonamos, ¿qué va a pasar si no perdonamos nosotros? Dios no nos perdona. Dios no nos perdona. Vámonos a Marcos, hermano, 11, del 25 al 26. ¿Qué nos dice la palabra? En Marcos 11, del 25 al 26. Cuando la tenga me dice amén. La palabra dice así: y cuando estéis orando,
perdonad si tienes algo contra alguien, para que también nuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si a vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La fe cristiana nos enseña a vivir mejor. El cristianismo nos da la oportunidad de restaurar las relaciones que se estropean, pero siempre tenemos la posibilidad de repararlas, ¿cierto? Siempre hay posibilidad de repararlas. Si no se arrepiente la persona que te ha causado daño, comprometámonos, porque ahí comprometámonos, pues yo también. Comprometámonos que no guardaremos rencor, hermano. Comprometámonos con el Señor, que no guardaremos rencor con el hermano. Lo bendeciremos. Le daremos bendiciones, vamos a orar, misericordia, Señor. ¿Cierto? Guardar rencor a esa persona y dejarlo todo en manos del Señor, como veíamos anteriormente. Dejar en las manos del Señor. Que sabemos que Él, que hace Él, que Él obra. Él hará justicia en su debido tiempo, cuando sea su voluntad, no cuando nosotros queramos. Es cuando Él haga su voluntad. Sabemos que Él lo hará. Cuando le encargamos a Dios nuestros asuntos, la palabra dice, ¿qué nos dice la palabra? Encomienda a Él tu camino y Él hará. No pasa nada cuando reconocemos nuestros errores, no se pierde nada con decir me equivoqué. Al contrario, ganamos, ¿cierto? Ganamos. Lo siento, perdóname. Hace falta más. ¿Qué nos hace falta para ser humildes? Para hacer eso nos falta valor, nos falta humildad. Para reconocer nuestras faltas, para reconocer que hemos pecado, que hemos hecho mal, para reconocer un error y para esconderlo, no evadirlo, no evadir la responsabilidad que tenemos nosotros cuando hacemos cosas incorrectas, porque hacemos cosas incorrectas delante de la presencia de nuestro Padre, delante de este Creador, como nos compartía la hermana, este Creador que creó todo. Es fundamental el perdón en nuestras relaciones. Debemos tener buenas relaciones y si no la tenemos, ¿qué pasa con nosotros si no tenemos buenas relaciones en nuestro hogar, con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestra iglesia, nuestros hermanos, nuestros pastores, nuestros diáconos, todo? ¿Qué pasa con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo muchas veces? ¿Qué pasa con eso? Nos amargamos, hermano. Hay personas que se llevan bien solo con los que le dan la razón en todo. ¿Se dan cuenta? Se llevan bien solamente con eso. Pero eso no es una relación. No lo es. No es una relación real. Hay que reconocer que todos fallamos, tarde o temprano, todos, no hay ni uno que no hayamos fallado. Todos fallamos, porque la palabra nos dice, ¿cierto? No hay ni uno. Todos fallamos en algún momento. Y solo nos resta, nos falta también nosotros que nosotros no fallemos. No fallemos, que vamos por el camino correcto. Mis queridos hermanos, el Señor ha hecho con esta palabra conmigo algo maravilloso. Y yo los invito a hacer una oración por la palabra de hoy.
y que la hagamos viva y eficaz también en nuestras vidas. Y si tenemos algo con alguien, perdonemos, que nos habla esta palabra del perdón, ¿cierto? Sí. Perdonemos, y si no nos piden perdón y nos han hecho algo, ¿a dónde acudir? Ante nuestro Padre. Amén. Y entregarle a Él. Que 2 o 3 hagan una oración por la palabra de hoy, mis queridos hermanos. Bueno, Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta palabra, Dios mío. Dios mío, queremos en esta mañana, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, pedirte perdón, Señor. Amén, Señor. Si en algo hemos ofendido a alguien, Señor. Sí. Amén, Si hemos Señor. dicho alguna palabra que haya causado dolor, Señor. Sí. Que haya, Señor, dañado a alguien, Señor. En esta mañana te queremos pedir perdón, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor, Mm. a refrenar siempre nuestra lengua, Dios Sí, mío. Señor. A controlar, Señor, este miembro tan pequeño, Señor, pero que Amén. a veces, Señor, puede destruir Sí. una vida. Sí. Gracias, Señor, por esta exhortación Amén, que nos ha Señor. compartido nuestra hermana Ana María. Y, Dios mío, que podamos, Señor, examinar también nuestra vida. Amén, Señor. Mm. Qué es lo que hablamos, qué es lo que decimos, Señor. Y ayúdanos siempre, Señor, a poder, si en algún momento tenemos que confrontar una mala actitud, Señor, que lo hagamos siempre en tu justo juicio, Señor. Que siempre, Dios mío, lo hagamos a través de la palabra, Señor. Amén. Si tenemos que alguna vez corregir, o que también nosotros podamos tener el corazón para que nos corrijan, Señor. Amén. Pero que siempre lo hagamos, Señor, Dios mío, a través siempre, Dios mío, de tu palabra, de los ejemplos que tú nos dejaste, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Y ayúdanos, Señor, a ser Amén. cada día mejores. Amén, Cada día- Señor. Mejores cristianos, pero también mejores personas. Amén. Mm. Gracias. A poder actuar bien con nuestros prójimos. En el Sí, nombre de Señor. Jesús, tu Hijo, nada. Amén. Amén, Señor. Gracias, Padre bendito, te doy a la distancia, Señor, de este retiro que nos convocó, Padre, y el haber escuchado estas preciosas palabras que nos dieron nuestras hermanas, Padre, porque detrás de ellas hay mucha sabiduría, Padre, que viene de ti, que nos ayuda a comprender tantas cosas, Señor, que de repente no entendemos, que a través solamente del amor podemos llegar a ti, de la fe también, Sí, Padre, porque por encima de todo estás tú, dándonos el privilegio de llegar y ser elegidos para formar parte de tu grupo celestial, Padre, de tus seguidores que estamos ahí Amén, presentes Señor. y tratando de alcanzarte, Señor, porque también somos pecadores, Padre. Mm. Y qué hermosa palabra de saber que así como tú creaste el mundo, Dios, que perfecto, hecho la perfección, una naturaleza maravillosa, que la vemos en todas partes del mundo, Padre. Sí. Te doy gracias por ello, Señor, porque tenemos ese entender, ese comprender, Padre, lo maravilloso que fue tu creación, Señor. Y asimismo, el mirar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes, Señor, con amor y entender que cada ser es distinto. Todos tenemos nuestras contradicciones propias, nuestras variables personales, nuestras características personales que a veces nos alejan tanto de ti, Señor. Pero llegar a descubrirte en tu esencia con ese perdón, así como tú nos perdonas a nosotros, Padre, Sí, es Señor. maravilloso. Amén. Gracias, Padre, por Amén. esta palabra maravillosa que nos han dado nuestras hermanas y agradecerte solamente esta mañana el poder compartir y estar contigo. Amén. Padre. Amén. Sí, Señor. Te Gracias, alabo y Señor. bendigo y te doy gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias,
Llévate la honra y la gloria, Padre. Gracias porque esta palabra la pongamos por obra, Padre, cada uno de nosotros, empezando primeramente por mí, Padre. Gracias, mi Rey. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Tu palabra es clara, viva y eficaz y es clarita, Señor. No hay que ponerle ni sacarle. Tú hablas, Señor. No tenemos que buscar en otro lado, sino que aquí está tu verdad, como decía la hermana. La verdad está aquí en las Escrituras, Padre. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos del camino. Ayúdanos a amar, a abrazar la sana doctrina, Padre. Ayúdanos, Señor. Yo te doy gracias, papá, por tener este privilegio que tú me has dado, Padre, de ponerme aquí en este lugar. Estoy agradecida, Padre, contigo. Y llévate la honra, Señor. Seas tú exaltado en todo lo que hagamos, Padre. Seas tú honrado, Señor, en todo. Dirige nuestras vidas. Dirige, Señor, nuestros pensamientos. Dirige nuestro corazón. Esté rendido ante ti, Señor. Dirige nuestra mente, Padre. Renuévala cada día, Señor. Haznos nuevos cada día. Límpianos, Padre. Límpianos, Señor. Ayúdanos, Señor, a perdonar, Padre mío. Ayúdanos a sanar, que no guardemos rencor con nadie, Padre Santo. Limpia todo en nosotros, Padre. Tú eres nuestro alfarero. Nosotros somos tus vasijas, papá. Estamos para honrarte y glorificarte a ti, Rey de Reyes. Ayúdanos a no desviarnos, Padre, de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a estudiar, a buscar, a ser mansos y humildes, Señor. Llénanos de ti, llena nuestras vidas cada día, Señor. Llénanos para nosotros también transmitir, Señor, eso a otras personas. Gracias te doy, Padre, por gran oportunidad que me has dado, Padre Santo. Gracias te doy porque mis hermanos están aquí, Señor. Gracias te doy por este lugar también, Padre, por el dueño de este lugar, Señor, en el cual estamos aquí. Nos permite poder exaltar tu nombre, Señor. Dale una gran bendición a él, Padre. Yo te pido por los dueños de este lugar, por don Fernando y la señora Carmen, Padre. Te pido por ellos, Padre Santo. Ayúdalos, Señor. Bendice, limpia este lugar. Cuídalos, Señor. Manda grandes bendiciones para ellos, Padre. Ayúdalos, Padre mío. Gracias, Señor. Grande es tu misericordia, mi Rey. Y digno de toda adoración, digno de toda alabanza eres, Padre. Gracias, mi Rey. Gracias. Bendice a toda la iglesia berea, Señor, que comparten la sana doctrina. Gracias, mi Dios, por los pastores. Gracias por los diáconos, Señor. Gracias. Llénanos de amor. Llénanos de unidad. Ayúdanos a estar unidos, Señor, en un solo sentir, en un solo cuerpo. Cuando debemos corregir, que corrijamos, Señor, y que seamos humildes también para recibir la corrección, Padre. Gracias, mi Rey. Gracias porque has hecho una obra maravillosa en Pucón, Señor. Gracias, mi Rey. Te alabo y te honro, Señor. Gracias por todo, Padre mío. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.